cierto es así, Susana, que hay gente que está quemando las camisetas del Fútbol Club Barcelona, pero no cualquiera. Sus propios socios, sus propios aficionados lo están colgando en las redes sociales. No comulgan con el independentismo ni con la politización del Barcelona. En internet van a poder ver los vídeos y enseguida vamos a hablar con Jordi Medina, que fue candidato a la presidencia del Barcelona, y también con alguna de estas aficionadas que ha decidido dejarlo. Antes de eso, estamos dando camisetas. Así que esta es mi demostración. A todos mis amigos que me han criticado por ser del Barça, pues ya no soy del Barça. No puedo seguir animando a este equipo que va en contra de la Unión de España. No puedo más. A partir de ahora el Barça para mí es esto. Podríamos seguir y seguir, pero tenemos a Jordi Medina, que nos decías que fue candidato. Exactamente, portador de Clip Valent, y además que está al frente de una plataforma que pide todavía que se implique más. Es así, señor Medina, la implicación de Barcelona en política. ¿Usted cree que no es suficiente, que incluso tiene que salir con la señera cada partido? Cuéntenos, Medina. Hola, buen día. Buen día. No, nuestra plataforma lo que pidió era que mientras existiese la situación actual de intervención, el Barça luciese la camiseta de la señera, que es una camiseta que existe, que se ha utilizado, que es de la bandera catalana, y no vemos ningún problema en este sentido. Nada más a nivel... ¿Perdón? No está entre las autorizadas, creo, hasta 2018 no podrían pedir otra nueva autorización, creo. Bueno, entiendo que se puede solicitar, fue una camiseta oficial, concretamente en la temporada 14, un partido contra el Athletic Club, se utilizó, se pidió permiso y no hubo ningún problema, y simplemente un tema simbólico. Pues déjeme que le presentemos a Ana. Ana es una culé muy crítica con la actitud del equipo por ceder, dice, a la presión de los independentistas. Ana, ¿qué le parece lo que pide el señor Medina? Jordi. Me parece muy mal, sencillamente porque me parece que todo el mundo se olvida. El Barça es un equipo de fútbol. Plataformas políticas en los aledaños si quieren, pero los que vamos al campo lo que queremos ver es fútbol. Todo lo que sea cuestión política, aparte. ¿Por qué se tiene que implicar el Barça? Más que lo está haciendo el señor Bartomeu no puede hacer. Bastante le criticamos unos, le critican los otros, los medios catalanes son terribles, la presión que están ejerciendo. Y oye, mira, yo el otro día fui con la bandera española muy tranquilamente, no me pasó nada, la foto me la sacó un amigo mío, Gerard, que está abajo mío, y es esto independentista. ¿Qué problema hay? ¿Por qué queremos crear problemas donde no los hay? El Yo lo que señor... estoy muy cansada son... Ana María, que conteste el señor Medina, ¿qué le parece que dejen de ser socios o dejen de las peñas incluso por este ánimo suyo de postularse políticamente o de un grupo de las personas cercanas al Barcelona? Muy triste, estas personas espero que se dan de baja, rompen caminos. Perdóneme, Ana María, enseguida volvemos con usted. Jordi. Sí, espero que no sea un tema que se extienda en demasía. Yo, como bien se ha dicho al principio, nosotros concurrimos a las elecciones de 2003 y 2006, las que ganó Joan Laporta. Tuve el placer y el honor de visitar muchas peñas en Madrid, en Castellón, en Andalucía, en Navarra, y por supuesto que entendemos el sentir y la dificultad de ser barcelonista fuera de Cataluña. Y lo que estamos viendo no es ninguna implicación política, es que el Barça lleve una camiseta con la bandera catalana, camiseta que ya existe y que ya se ha utilizado. Yo pensaba estos días que, por ejemplo, hace un par de semanas, hace un par de jornadas, el Levante jugó en campo de Eibar con la camiseta de la señora valenciana. No ha habido ninguna polémica, no ha habido ningún problema. Seguramente no se pudo prestar mucha atención porque en aquel mismo momento jugaba el Girona contra el Madrid de buen recuerdo, pero esto fue así. No entiendo la polémica, la respeto que mi consocia vaya con la bandera española, ningún problema. Ana ha escrito 2 cartas a Bartomeu criticando además la deriva política, ¿no, Ana? No sé si le ha contestado el presidente. Bueno, no, todavía no me ha contestado. Pero yo lo que se ha convertido ahora el campo del Barça parece, digamos, una tienda. Son pancartas y pancartas y pancartas. Nosotros vamos a ver
Ya te digo, fútbol, no tenemos por qué decantarnos de una forma u otra. Yo estoy rodeada de independentistas, hay una convivencia fenomenal, a veces se me sienta gente de Real Madrid y no pasa nada. ¿Por qué no se puede seguir así? ¿Por qué se le exige cosas que no competen? O sea, ¿por qué tenemos que seguir saliendo con banderas independentistas? No, cada uno que lleve la suya, la que le guste y ya está. Y si hay banderas españolas, hay españolas. Ahora, las peñas y gente que reniega de ser del Barça por una cuestión política, no son del Barça ni son de nada. Hay que unirse, al contrario, las peñas tendrían que estar más unidas, la gente más unida, porque somos del Barça, nada más. Pues Ana y Jordi, muchísimas gracias, de verdad, me quedo con esa última reflexión. Me voy a informativo, Sandra Golpe, cuéntanos noticias. ¿Qué tal, Susana?